Cómo hacer las fotografías para DSD desde la cámara profesional por Gonzalo Arana. La fotografía científica es lo que manejamos hoy en día de manera profesional. Es un conjunto de muchas ramas fotográficas que se encargan de obtener información valiosa a través de imágenes. Es una herramienta fundamental para el avance de la ciencia, la industria y la educación. La ciencia, en casi todas sus ramas, avanza a base de realizar observaciones visuales. Fotografía científica es fundamental para el diagnóstico, plan de tratamiento y controles en odontología. Lo más importante es aprender a tener los límites de esta fotografía, lo cual se conoce como encuadre. Encuadre es qué elementos son los que vamos a observar en una imagen fotográfica, los límites de su contenido. El encuadre que vamos a trabajar en DSD es encuadre de rostro y vamos a trabajar un encuadre de labios y dientes. Tenemos que tener en cuenta que la fotografía tiene que estar plenamente ubicada en los planos X, Y y Z, de tal forma que una referencia va a ser las orejas del paciente que queden en línea perfecta con subnasal y con naso. Cuando nos queda en esta posición, podemos decir que la fotografía está bien tomada. Cuando quedan las orejas por debajo de las cejas, vamos a hablar de que está en contrapicado, es decir, fue tomada desde abajo. Y cuando nos van a quedar las orejas por encima de naso, vamos a decir que la foto fue tomada en picado. Estas dos están incorrectas. Solo esta está correcta para análisis en DSD. Por lo tanto, la posición es fundamental para hacer una evaluación clínica adecuada y fotogrametría. Entonces, aquí vemos una que se ve en picado, contrapicado y una en posición correcta. Entonces, es clave tener buena ubicación de la fotografía. No solo en sentido vertical, también en sentido horizontal. Algunas veces vemos más una oreja que otra. Lo que hacemos es que el paciente voltee el rostro para ver la misma cantidad de las dos orejas. Es decir, tiene que estar tanto en sentido vertical como horizontal bien ubicada la fotografía. Fotogrametría es el proceso mediante el cual obtenemos medidas a partir de las fotografías. Para realizar una correcta toma fotográfica es de mucha importancia estandarizar la técnica, con el objetivo de obtener registros confiables y reproducibles. Uno de los requisitos es definir la posición exacta de la cabeza, puesto que una postura incorrecta nos va a conducir a errores de diagnóstico y planificación. Usar objetivos o lentes adecuados y la distancia ideal. Tipos de cámaras que utilizamos en odontología. Podemos utilizar cámaras digitales compactas. Son cámaras que vienen muy pequeñas con unidad de lente y flash incorporadas. Es muy fácil trabajar con ellas, pero con frecuencia no son adecuadas para la cavidad bucal, porque sus lentes no están con la apertura, el nivel de enfoque ni la proporción adecuada. Cámaras de teléfonos inteligentes. Hoy los teléfonos inteligentes y las tabletas vienen con cámaras integradas, pero no son los ideales para fotografía y digital, ya que las imágenes finales tienden a pixelarse cuando se hace zoom digital. Cámaras digitales compactas o cámaras bridge. Estas son cámaras avanzadas. Son la combinación bridge o puente entre una cámara compacta y una cámara reflex o una cámara profesional.
Vienen con unidades de lente y flash incorporadas. Estas cámaras resultan adecuadas para fotografía dental si tienen el lente adecuado. Cámaras sin espejo. Las cámaras sin espejo o mirrorless son las cámaras más recientes. Tienen capacidades similares a una DSLR, que son las cámaras reflex que venían con unos espejos. Lo ideal es que tengan lentes intercambiables. Son más livianas, vienen con grandes sensores, lo cual da mucha resolución y posibilidad de usar ISO alto. Tiene menos profundidad de campo respecto a una reflex. Y las cámaras reflex o DSLR, por sus siglas en inglés, es una cámara altamente modificable que alberga el cuerpo, el lente y el flash. Son más económicas que las sin espejo o mirrorless y vienen con sensores APS-C más pequeños o full frame, que son sensores ya profesionales más grandes. Entonces, tenemos cámaras compactas, tenemos cámaras reflex y tenemos cámaras mirrorless, que son más pequeñas. ¿Cuáles son las mejores opciones de cámara para odontología? Las bridge no son ideales, las compactas no son ideales, las Evil o mirrorless son excelentes y las reflex son excelentes. Dentro de las opciones de cámaras, las compactas pues no tienen todas las características ideales, son muy similares a un celular. Las bridge, hay algunas bridge de alto nivel, pero son más para fotografía social, retratos. No son tan adecuadas para fotografía macro. Las cámaras reflex, que son las que vienen con espejo, las tradicionales. Desventaja, este año 2023 las marcas más grandes fabricantes no las van a seguir fabricando. Y las cámaras Evil o mirrorless o sin espejo básicamente vienen con un visor electrónico, son más pequeñas y tienen muchísima tecnología, son más livianas. Por lo tanto, 2023, si decides irte por un poco de economía, puedes comprar una reflex, pero la tendencia de este año y hacia el futuro es cámaras mirrorless o sin espejo. Hay muchas reflex, sin embargo, en el mercado y tienen garantía durante mucho tiempo. Es importantísimo identificar los lentes o los objetivos. El lente ideal que necesitamos para tomar fotos odontológicas es un lente macro de 100 milímetros. Algunos celulares han empezado a tener lentes equivalentes, pero el celular de todas formas le falta mucho en sensor y le falta mucho en desarrollo de óptica. Tenemos que tener en cuenta qué lente vamos a usar para las fotos odontológicas. Si usamos un lente gran angular o de 16 milímetros, la foto se nos va a embombar. Lo ideal es usar un lente que sea de 100 milímetros para que las fotos no tengan deformación. El ángulo de visión cambia también de acuerdo al lente. Entre más milímetros, es decir, entre más lejos esté el lente del sensor, va a tener menos ángulo de visión. Entre más cerca esté del sensor, va a tener más ángulo de visión, pero también más posibilidad de afectar lo que está viendo el lente. ¿Dónde está ideal para odontología? Nosotros estamos entre distancia focal media y teleobjetivo. Este es el rango ideal para nuestro lente fotográfico. Medida ideal, macro 100. ¿Qué ocurre si usamos el lente inadecuado? Si usamos el lente inadecuado, como vimos en la imagen, nos damos cuenta que empieza a tener efecto barril si usamos el lente inadecuado. Lo ideal es de 80 milímetros para arriba para que no nos dé distorsión de efecto barril.
Aquí tenemos un ejemplo de una colega con efecto barril y con su rostro normal. Por lo tanto, muchas cámaras vienen cuando nos las venden con objetivos, como este 18-55, que es un objetivo muy bueno para paseos, social, o con un zoom o tele 75-300, pero ninguno de estos dos ni tiene el enfoque cercano que necesitamos, ni tiene las características ópticas de proporción que necesitamos. ¿Cuál es el lente para nosotros? Lo ideal es un lente macro 100. ¿Qué cámara necesitan los odontólogos hoy en día? Aquí les dejo una revisión de cámaras. Me gusta mucho la cámara Canon para los países de Centro y Sudamérica porque tiene muy buen soporte. Las cámaras top en el mundo en este momento son las cámaras Sony. Son un poquito más costosas, tienen un poquito menos de soporte, pero también se consigue con buen soporte. Y la óptica excelente la tienen las Nikon. Entonces, entre estos tres tipos de cámaras, Canon, Sony y Nikon, puede ser la cámara que ustedes escojan. Los flashes entre marcas no son compatibles, por lo tanto, tienen que darse cuenta que los flashes y los lentes tienen que ser compatibles con la cámara que ustedes vayan a adquirir. Una excelente opción es una cámara mirrorless, una EOS R con un lente macro 100 RF y un flash Godox MF12 que es un flash inalámbrico. Dentro del encuadre lo ideal es usar el mayor número de píxeles posible. Por lo tanto, tenemos que evitar que en el encuadre nos queden zonas que no se esté usando la imagen, como por ejemplo esta que hay mucho labio, mentón. No, tenemos que evitar y tener solamente las zonas que realmente vamos a utilizar. Una forma para determinar esto es usar una cuadrícula como referencia que vamos a ver en las clases prácticas a continuación. Una opción excelente para principiantes es este kit, que muchas veces se consigue prácticamente así montado en muchas páginas de internet. Es una cámara EOS Canon de la serie T. La serie T viene desde la T3 hasta la T9i. Todas son excelentes y están sobradas para una práctica profesional de altísima calidad en odontología. Su respectivo macro, que puede ser Canon, o hay macros genéricos también de muy buena calidad, tipo marcas como Jonswo, Vivitar, Tokina y un flash tipo anillo. Con esto se toman fotos profesionales de altísima calidad. Tenemos una opción de un nivel más alto, que es una cámara mirrorless, se llama la EOS R o la EOS RP y con su respectivo lente macro. Y la cámara top del 2023, si se quieren ir por el nivel más alto, es la Alpha 7, en este caso la R4. Es una cámara full frame, un sensor espectacular, un lente de 90 milímetros macro espectacular. Esto sí es para sacarla del estadio, como se dice. Y esta cámara Sony tiene un sistema de flash twin muy pequeño, muy amigable, que es el Sony HBL-MT24AM Twin Flash. El sensor. El sensor es muy importante en las cámaras porque es la parte fotosensible y la que nos va a dar todas las señales eléctricas convertidas de la verdadera imagen. El sensor de los celulares pues es de 6 milímetros, es una cosa pues no muy importante. De las compactas es un poquitico más grandecito. De las APS-C, que algunas reflex tienen esta característica, es un sensor de 23×15. Y de las full frame es un sensor muy cercano a los rollos que usábamos cuando usábamos rollos, que eran de 35 milímetros. Este es de 36×24. A mayor tamaño del sensor, mayor calidad de imagen.
Por lo tanto, si se pone por una cámara full frame, bien sea reflex o mirrorless, es mi recomendación. Parámetros ideales de la cámara. Cuando vamos a tomar fotos odontológicas, lo ideal es que el diafragma, es decir, la apertura de la parte que le entra luz a la cámara, vaya entre 11 a 32. Esto nos da buena profundidad de campo y una excelente nitidez. Las cámaras profesionales, lo ideal es mantenerlas en manual. Manejamos ISO 100, máximo de 800 si la foto nos está saliendo oscura, y siempre manejar velocidad de obturación en 1/100. Es decir, 100, 100 y solo jugamos con el diafragma. Con estos parámetros vamos a ver a continuación algunas prácticas de cómo tomamos estas fotografías clínicas.